El sol de Culiacán no perdona, ni siquiera al amanecer. Para Javier Morales, a quien todos en la chamba conocían simplemente como el Javi, el calor era una constante, un viejo compañero de fatigas que se le pegaba a la piel junto con el hedor dulzón y penetrante del vertedero. A sus 48 años, su espalda se había rendido, adoptando una curvatura permanente, el testimonio de décadas moviendo, compactando y enterrando los desechos de una ciudad que prefería no pensar en dónde terminaba su basura. Sus manos, gruesas y encallecidas, parecían más herramientas que partes de un hombre. Callos sobre callos formaban un mapa de su vida, una cartografía de esfuerzo y resignación. Javier era un hombre invisible, una silueta anónima que operaba las máquinas gigantes en el relleno sanitario de la zona norte, parte de un paisaje que la gente decente se esforzaba por ignorar. Su rutina era un ritual inmutable, una danza monótona entre la maquinaria pesada y las montañas de desperdicios. Llegaba antes de que el primer rayo de sol incendiara el horizonte, con el termo de café humeante y una mueca de cansancio que ya era parte de su rostro. Para sus compañeros, hombres igual de curtidos y silenciosos, el Javi era un tipo de pocas palabras, un fantasma que se movía con una eficiencia metódica por los laberintos de basura. Conocía cada rincón de aquel infierno personal, las zonas donde el gas metano se acumulaba peligrosamente, los atajos entre las colinas de Minneoncintus, escombros, los lugares donde la tierra era más inestable y amenazaba con deslaves. El vertedero no era solo su lugar de trabajo, era su dominio, un reino de podredumbre que había memorizado con la precisión de un cartógrafo. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre estoico y resignado, se libraba una guerra silenciosa y desesperada. Cada vuelta de la aplanadora, cada tonelada de basura compactada, era un grito ahogado contra el tiempo. La razón de su tormento tenía un nombre: Sofía. Su única hija de 12 años se apagaba lentamente, víctima de una enfermedad renal degenerativa que los médicos habían sentenciado con una frialdad burocrática. Necesitaba un trasplante, un procedimiento y un tratamiento postoperatorio tan costosos que la cifra sonaba a ciencia ficción para un obrero del ayuntamiento. El seguro popular era una broma de mal gusto, un parche en una herida mortal. Los doctores le habían dado menos de un año, un reloj de arena macabro que vaciaba sus granos con cada respiración debilitada de su niña. La imagen de Sofía lo asaltaba en los momentos más inesperados. A veces, en medio del rugido del motor, su rostro pálido y sus ojos grandes, que habían perdido el brillo de la infancia, se superponían al paisaje de desolación. Recordaba el olor a antiséptico del hospital, un aroma que se le había impregnado en el alma, y la mirada compasiva pero impotente de los especialistas. La impotencia era un veneno que lo corroía por dentro, una acidez que le subía por el esófago. Había vivido toda su vida con una honradez casi feroz, encontrando una extraña dignidad en un trabajo que el resto del mundo despreciaba. Siempre había creído que el esfuerzo y la rectitud eran suficientes, pero la vida, con su crueldad casual, le estaba demostrando que su fe era un castillo de naipes frente a un huracán. La jornada de esa noche era distinta. Una extraña calma pesaba en el aire, densa y húmeda. La luna, casi llena, bañaba las montañas de basura con una luz fantasmal, creando sombras que se retorcían como criaturas moribundas. Javier trabajaba en la sección 12, un área nueva y apartada del vertedero, lejos de los ojos curiosos de los pepenadores que pululaban durante el día. Su misión era simple: compactar una nueva capa de desechos recién llegada. El motor de la aplanadora rugía, una bestia de acero bajo su control, sus luces perforando la oscuridad. El mundo de Javier se reducía a ese cono de luz, al olor a diésel y a la vibración constante que le recorría el cuerpo, un masaje brutal que ya ni siquiera sentía después de tantos años. Fue entonces cuando ocurrió. La cuchilla de la máquina, un monstruoso diente de acero diseñado para triturar y aplanar, se enganchó en algo que no cedió como la basura común. No fue el sonido de metal contra metal, ni el crujido de la madera. Fue un desgarro sordo,
el sonido de tela gruesa y cuero cediendo bajo una presión inmensa. Por puro instinto, detuvo la máquina. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el zumbido lejano de la ciudad y el coro de grillos. Bajó de la cabina, con el ceño fruncido y una linterna de mano temblando ligeramente. Apuntó el haz de luz hacia la zanja que había creado la cuchilla y su corazón dio un vuelco. No era basura, era una maleta de lujo, o lo que quedaba de ella, desgarrada y mostrando un interior que desafiaba toda lógica. Con el pulso martilleándole en los oídos, se acercó con cautela, como si se aproximara a un animal herido pero peligroso. Dentro del equipaje destrozado, algo que jamás habría esperado ver en ese lugar: fajos de billetes. Billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados y envueltos en plástico transparente. La luz de la linterna los hizo brillar con una obscenidad fuera de lugar. Miró a su alrededor, a la inmensidad oscura del vertedero, esperando ver alguna figura, oír algún ruido. Nada. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de él. Esto no era normal. Con una pala que guardaba en la máquina, empezó a cavar con una mezcla de terror y una curiosidad morbosa. La pala golpeó algo duro. Descubrió otra maleta, intacta, y luego una tercera, un poco más profunda. Las 3 maletas estaban extrañamente limpias, sin la capa de suciedad y podredumbre que cubría todo lo demás en el vertedero. Aquello indicaba que habían sido enterradas recientemente y con mucha prisa. Usando la punta de la pala, forzó la cerradura de la segunda maleta. Se abrió con un chasquido que resonó en la noche. Dentro, la misma imagen multiplicada. Más y más fajos de billetes, un tesoro absurdo en medio de la nada. Hizo un cálculo mental rápido, una suma que le provocó un vértigo helado. No necesitaba ser un genio para saber que allí había millones. Una fortuna inimaginable, suficiente para 10 trasplantes, para 100. El número exacto flotó en su mente, tan pesado y real que casi lo hizo caer de rodillas. Alrededor de 19 millones de pesos. Javier no tuvo que preguntarse de dónde venía ese dinero. En 1900, Culiacán, una ciudad cuyas venas pulsaban con una sangre oscura y violenta, no había otra respuesta posible. Esa fortuna tenía dueño, y sus dueños no eran de los que perdonaban. Eran la razón por la que la gente hablaba en susurros, por la que había camionetas de lujo sin placas, y por la que a veces aparecían cuerpos donde no debían. Su primer instinto fue una sacudida de pánico puro. Tenía que alejarse, volver a la máquina, fingir que nunca había visto nada, enterrar ese secreto bajo toneladas de basura y olvidarlo para siempre. Tocar ese dinero no era un robo, era firmar una sentencia de muerte, para él, y quizás para cualquiera que se le acercara. Se quedó paralizado, con la pala en la mano, la respiración agitada y el sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del calor. Su mente era un torbellino de imágenes contrapuestas. Por un lado, veía los rostros sin nombre de los hombres que controlaban la ciudad, hombres cuyos ejércitos de sicarios no dudarían en desollarlo vivo por una fracción de esa cantidad. Veía el terror, la tortura, un final sangriento y anónimo. Sabía que la prudencia era la única forma de sobrevivir en un lugar como Culiacán. Había pasado casi 50 años siendo un hombre invisible, y esa invisibilidad era su único escudo. Tomar ese dinero significaba pintar una diana gigante en su pecho, volverse la persona más buscada de todo Sinaloa. Pero entonces, como una aparición dolorosa y nítida, el rostro de Sofía se materializó en su mente. La vio en la cama del hospital, con los tubos conectados a su frágil cuerpo, su piel con un tinte amarillento y una sonrisa cansada que intentaba tranquilizarlo a él, a su padre, cuando debería ser al revés. Vio la pila de recibos médicos en la mesa de la cocina, una montaña de papel que representaba su fracaso. Escuchó la voz del doctor, suave pero final. Hicimos todo lo que se puede, señor Morales. Ahora es cuestión de tiempo y de un milagro. Y allí, a sus pies, en medio de la inmundicia, estaba ese milagro. Un milagro sucio, peligroso, manchado de sangre y pecado, pero un milagro al fin y al cabo. El conflicto lo partió en dos: su vida entera de honradez, los principios que su padre le había inculcado,
el orgullo de ganarse el pan con el sudor de su frente, todo se desmoronaba frente a la única verdad que importaba, la vida de su hija. ¿De qué servía una vida de rectitud si terminaba con él de pie, con las manos vacías y el alma rota, frente a la tumba de su pequeña? La balanza de su conciencia se inclinó de forma violenta y definitiva. El miedo al cartel era inmenso, una bestia que le devoraba las entrañas, pero el miedo a perder a Sofía era un abismo, un vacío infinito que lo consumía por completo. Temblando, bajo la débil luz de la aplanadora, tomó la decisión que reescribiría su destino. Apagó la maquinaria y en el silencio de la noche sinaloense comenzó a mover las maletas hacia una oquedad en una vieja montaña de chatarra, un escondite que solo él conocía. En ese instante, Javier Morales, el hombre invisible, dejó de existir. El subidón de adrenalina que lo impulsó a esconder el dinero se disipó tan rápido como llegó, dejando en su lugar un terror puro y cristalino. Javier supo, con una certeza que le helaba la médula, que no podía volver a casa. Su rostro estaría en la mente de quien fuera que viniera a reclamar su fortuna. Huir de Culiacán era un suicidio. Cada terminal de autobuses, cada carretera, cada caseta de cobro sería una trampa mortal. Lo cazarían como a un perro. Su única ventaja, su único campo de batalla posible, era el monstruo que lo rodeaba. Su plan, nacido del pánico y de un conocimiento íntimo del terreno, era tan simple como demencial: desaparecer donde nadie en su sano juicio pensaría buscarlo. Se convertiría en parte de la basura, un fantasma más en el vertedero. Su primer movimiento fue instintivo. Se arrastró lejos de la sección 12, moviéndose con la agilidad de una rata por los túneles formados por capas de basura compactada, un laberinto subterráneo que solo los veteranos del lugar conocían. Encontró refugio temporal dentro del chasis de un viejo microbús volcado, un esqueleto de metal que ofrecía una oscuridad casi total. El olor a óxido y a vinilo quemado por el sol era asfixiante. A través de una ventanilla rota, observaba el horizonte, esperando. Sabía que no tardarían en llegar. El dinero era un ancla, pero también era la única esperanza de Sofía. Esa dualidad lo mantenía cuerdo, enfocando su miedo en un solo objetivo: sobrevivir las próximas horas, aguantar hasta que pudiera pensar con claridad y trazar el siguiente paso de su imposible escape. Mientras tanto, en una bodega anónima en el sector industrial de la ciudad, el eslabón más débil de la cadena se rompía. Un joven operador logístico, con el rostro hinchado y ensangrentado, confesaba entre sollozos su pánico y su estupidez. Ante la mirada gélida de su superior, un hombre conocido solo como el contador, el joven detalló cómo, asustado por una posible redada, había tomado la decisión de esconder el pago crucial en el lugar más impensable: el basurero municipal. El contador no era un sicario impulsivo. Su crueldad era una herramienta de negocios, fría y calculada. No hubo un estallido de ira, simplemente asintió, y con un gesto casi imperceptible de su mano, dos de sus hombres se llevaron al joven. Su destino era sellar con sangre la lección sobre la importancia de la disciplina. La respuesta del cártel fue inmediata y de una eficiencia aterradora. No llegaron al vertedero en camionetas ruidosas y ostentosas. Arribaron en 3 Suburbans negras sin placas que se deslizaron por el camino de terracería con un sigilo depredador. De ellas descendieron hombres que no encajaban con el estereotipo del matón. Vestían ropa de trabajo discreta, pero se movían con una coordinación que delataba entrenamiento. Sus ojos, fríos y atentos, barrían cada detalle del paisaje de despojos, sus manos siempre cerca de las armas, ocultas bajo sus chamarras. En menos de 10 minutos habían cerrado extraoficialmente el vertedero. Un par de hombres se quedaron en la entrada, disuadiendo a cualquiera que intentara entrar o salir, mientras el resto del equipo, liderado por el contador en persona, se adentraba en el corazón del monstruo. La cacería comenzó con los trabajadores del turno de noche. Los reunieron a todos cerca de las oficinas, sus rostros iluminados por los faros de las camionetas, creando un escenario de interrogatorio brutal. El contador no gritaba. Su voz era apenas un susurro venenoso
que resultaba más intimidante que cualquier amenaza a gritos. Preguntaba por movimientos extraños, por cualquier cosa fuera de lo común. El miedo era tan espeso que se podía oler, mezclándose con el hedor de la basura. La mayoría de los obreros, aterrorizados, no sabían nada. Pero entonces arrastraron a un viejo pepenador, un hombre consumido por el alcohol y el miedo, a quien apodaban el Sombra. Temblando, balbuceó que había visto a Javier, al Javi actuando raro cerca de la sección 12, operando la máquina en una zona que no le correspondía. Desde su escondite en el microbús, Javier observó el despliegue. Vio las luces de las camionetas barriendo metódicamente las colinas de basura. Vio a los hombres moverse en patrones organizados, comunicándose por radios. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que había subestimado gravemente a su enemigo. No se enfrentaba a simples matones. Esto era una organización profesional, con recursos y una disciplina implacable. Su plan de esconderse y esperar a que se cansaran de buscar era una fantasía infantil. Ellos no se cansarían. Voltearían cada montaña de basura, si era necesario. Estaba atrapado en una jaula de la que era dueño y prisionero al mismo tiempo. Necesitaba ayuda, y en ese universo de desesperación solo había un nombre en el que podía pensar. Don Eladio era menos un hombre y más una extensión del propio vertedero, con la piel curtida y agrietada como el cuero viejo, y los ojos permanentemente entrecerrados para protegerse del polvo y el sol. Llevaba 30 años viviendo entre los desechos. Era un paria voluntario, un rey en un reino de podredumbre, desconfiado de todo y de todos. Sin embargo, Eladio le debía una a Javier. Un año atrás, durante la temporada de lluvias, un deslave de basura húmeda y pesada había sepultado el precario refugio de Eladio. Fue Javier quien, operando una excavadora con una precisión quirúrgica y en contra de las órdenes de sus supervisores, lo sacó de debajo de los escombros, con una pierna rota, pero vivo. Era una deuda de sangre, y para hombres como Eladio, esas eran las únicas que realmente importaban. Javier esperó a que el grupo principal de búsqueda se alejara de su zona. Luego, usando un trozo de metal oxidado, comenzó a golpear el chasis del microbús en un patrón rítmico, un código simple que él y Eladio habían usado a veces para señalar un hallazgo valioso entre la chatarra. Era un riesgo enorme. El sonido podría atraer la atención equivocada, pero la desesperación era un combustible poderoso. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, una figura encorvada se materializó en la oscuridad, moviéndose con una familiaridad asombrosa entre los montículos de basura. Don Eladio se acercó al microbús, sus ojos brillando con cautela. «¿Qué hiciste, Javi?», susurró, su voz rasposa como la lija. Javier, con el alma en un hilo, le contó todo, la verdad, cruda y aterradora. El viejo pepenador escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Javier terminó, Eladio escupió en el suelo y negó con la cabeza. «Estás bien pendejo, Javi. Te metiste con el diablo». A pesar de sus palabras, no se fue. En cambio, le explicó la situación. El cártel había ofrecido una recompensa masiva por su cabeza, una cantidad que convertiría a cada pepenador, a cada adicto y a cada alma desesperada del vertedero en un potencial traidor. Ya tenían un apodo para él: el basurero. Le dijo que estaban usando tecnología, aparatos que no entendía bien pero que parecían ver en la oscuridad. El cerco se estaba cerrando, y cada minuto que pasaba sus opciones se reducían. La percepción del peligro se solidificó en la mente de Javier, pasando de ser una amenaza abstracta a una realidad tangible y letal. Eladio lo guió por rutas imposibles, a través de tuberías de drenaje abandonadas y bajo pilas de escombros compactados, hasta un nuevo escondite, el interior de un contenedor de transporte marítimo enterrado, olvidado desde hacía años. Era más seguro, pero la sensación de ser cazado se intensificaba. Eladio le enseñó a sobrevivir, a encontrar bolsas de comida aún comestibles desechadas por los supermercados y a recolectar el agua de la condensación matutina. Le enseñó a moverse sin dejar rastro y a interpretar los sonidos del vertedero, a distinguir el crujido de la basura,
asentándose del paso sigiloso de un hombre. Se comunicaban con un sistema de silbidos de pájaros, un lenguaje secreto en medio del caos, un frágil hilo de alianza en un mundo que se desmoronaba. La noche se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. Javier, un peón acorralado, contra un enemigo con ojos en la tierra y pronto también en el cielo. La situación parecía imposible. Un hombre solo contra una maquinaria de muerte, su conocimiento del terreno contra la tecnología y la brutalidad de sus perseguidores. Es en momentos como este que la verdadera medida de un hombre se revela. Si estás sintiendo la tensión de esta cacería imposible y quieres saber cómo un hombre común puede desafiar a un poder tan abrumador, suscríbete ahora a nuestro canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad del mundo nos estás acompañando, para que sepamos hasta dónde viaja la leyenda del hombre que se atrevió a robarle al diablo. La verdadera pesadilla comenzó en la tercera noche. Un zumbido agudo y persistente rompió la monotonía del vertedero. Javier y Eladio, ocultos, observaron cómo un pequeño objeto con luces parpadeantes se elevaba en el cielo nocturno. Un dron. La cámara térmica del aparato barría el paisaje, buscando cualquier firma de calor que no correspondiera a la basura en descomposición. La ventaja de Javier, la oscuridad, le había sido arrebatada. Ahora el enemigo tenía ojos en el cielo, capaces de detectar el calor de un cuerpo humano en las zonas frías del basurero. La paranoia se convirtió en su nueva piel. Cada rincón, cada sombra, ya no era un refugio, sino una posible trampa. El juego había cambiado drásticamente, elevando las apuestas a un nivel insoportable. La frustración era un sabor amargo en la boca del contador. Días de búsqueda implacable se habían convertido en un humillante juego del gato y el ratón, y él no era el gato. El basurero se había desvanecido, absorbido por el monstruo de desechos que parecía protegerlo. Los drones, con toda su tecnología, solo mostraban un laberinto frío e inerte, salpicado por los fuegos de los pepenadores. Cada informe negativo que enviaba a sus superiores era una grieta en su reputación de eficiencia. Sabía que la paciencia de la organización era limitada y que el fracaso se pagaba con un precio muy alto. El dinero era importante, pero ahora recuperar el control y hacer un ejemplo de ese ladrón invisible se había vuelto una cuestión de honor y de poder. Decidió cambiar de estrategia. La fuerza bruta y la tecnología no estaban funcionando contra un fantasma que conocía su terreno a la perfección. Era hora de dejar de cazar al hombre y empezar a cazar su alma. Dio una orden clara y concisa a uno de sus equipos de inteligencia. Encuentren su punto débil. Familia, amigos, lo que sea que respire y que le importe. Quiero su corazón en una bandeja. Sabía que un hombre como Javier, un simple obrero, no había hecho algo tan estúpido por pura codicia. Detrás de un acto tan desesperado siempre había una motivación igual de desesperada. Y esa motivación era la palanca que usaría para sacarlo de su madriguera, arrastrándolo hacia la luz. A 70 kilómetros de allí, Héctor Ramírez, cuñado de Javier, conducía su taxi por las calles de Culiacán, ajeno a la tormenta que estaba a punto de engullirlo. Era un hombre simple, un trabajador cuya mayor preocupación era pagar la siguiente letra del coche y las clases de baile de su hija. En un semáforo en rojo, una Suburban negra le cerró el paso por delante, mientras otra camioneta lo bloqueaba por detrás. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, 2 hombres armados estaban a cada lado de su Tsuru. No hubo gritos ni disparos. La puerta se abrió. Lo sacaron con una fuerza brutal pero silenciosa y lo metieron en la parte trasera de la Suburban. Todo el evento no duró más de 15 segundos. Para el resto del mundo, solo era un taxista más desaparecido, una estadística sombría en la crónica diaria de la ciudad. Dentro del contenedor enterrado, el aire era rancio y espeso. La única conexión de Javier con el mundo exterior era una pequeña radio de baterías que Eladio había conseguido. Escuchaban las noticias locales, buscando cualquier mención sobre el operativo en el vertedero, pero la noticia que heló la sangre de Javier no vino de la sección de seguridad, sino de la de personas desaparecidas. La voz metálica del locutor anunció la desaparición de un taxista en la colonia donde vivía su hermana.
Cuando dijo el nombre, Héctor Ramírez, Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a Eladio, sus ojos desorbitados por el pánico. No podía ser una coincidencia. Lo sabía. Habían llegado a su familia. El verdadero golpe llegó horas después. El cártel no se andaba con sutilezas. No contactaron a Javier directamente. Hicieron algo mucho más cruel. Enviaron un video al teléfono de su esposa, la hermana de Héctor. La noticia se filtró como un reguero de pólvora por las redes sociales y los blogs de Nota Roja, hasta que incluso los noticieros formales tuvieron que reportarla, con palabras cuidadosamente elegidas. La voz del locutor en la radio de Eladio temblaba ligeramente al dar la información. Los captores exigían la devolución de una mercancía perdida en menos de 24 horas. El mensaje era claro. O aparecía el dinero, o empezarían a enviar a Héctor de vuelta a casa en pedazos. El mundo de Javier se colapsó en ese instante. El robo había dejado de ser un acto de supervivencia o una carrera para salvar a su hija. Se había transformado en una monstruosidad que estaba devorando a la gente que amaba. La imagen de Héctor, un hombre bueno y trabajador que siempre le sonreía y le preguntaba por Sofía, siendo torturado por su culpa, fue una puñalada de hielo en su conciencia. El peso de su decisión lo aplastó robándole el aire. Ya no era solo un ladrón, era el catalizador de una pesadilla. El dinero que había robado para dar vida ahora exigía la vida de un inocente. La ironía era tan salvaje, tan grotesca, que le provocó una náusea violenta. El miedo que lo había paralizado durante días no desapareció, pero se vio eclipsado por una emoción nueva y abrasadora, la culpa. Una culpa tan profunda que quemaba más que el terror. Ya no podía esconderse. Permanecer oculto mientras el reloj avanzaba para Héctor era una forma de complicidad, una sentencia de muerte que él mismo estaría firmando. El plan de esperar, de dejar que las cosas se enfriaran, se hizo cenizas. El contador había ganado esa batalla psicológica. Lo había sacado de su escondite sin siquiera encontrarlo, arrastrándolo a la intemperie con los lazos de su propia sangre. El juego había terminado. Ahora comenzaba una carrera contra la muerte. Se puso de pie dentro del contenedor, golpeándose la cabeza con el techo de metal. La claustrofobia de su refugio de repente se reflejaba en la claustrofobia de su situación. No había salida. Estaba atrapado entre la vida de su cuñado y la furia de la organización criminal más poderosa de Sinaloa. Miró a Eladio, y el viejo pepenador vio algo diferente en sus ojos. El miedo seguía allí, en el fondo, pero en la superficie había una dureza nueva, una resolución forjada en la desesperación más absoluta. Ya no era la mirada de una presa acorralada, era la mirada de un hombre que había sido empujado más allá del límite, un hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. «Se acabó, Eladio», dijo Javier. Su voz era un susurro ronco, apenas audible. «Se acabó lo de esconderse. Tengo que sacar a Héctor de ahí». Eladio lo miró, su rostro un mapa de arrugas preocupadas. «¿Cómo, Javi? Sales de aquí y te cosen a balazos antes de que des 10 pasos. Te están esperando». Javier negó con la cabeza, una idea loca y suicida comenzando a formarse en su mente. «Les voy a dar su dinero, pero no voy a llegar con las manos en alto suplicando. Si voy a salir, va a ser bajo mis propios términos, en mi territorio». El punto de no retorno había llegado y había sido cruzado. La fuga había terminado. Ahora, de alguna manera, tenía que prepararse para la guerra. El plan principal, el único plan que había tenido, se había derrumbado por completo. La esperanza de tomar solo una parte del dinero y desaparecer se reveló como la fantasía de un necio. Ahora, todo el dinero, los 19 millones de pesos, eran la única moneda de cambio por la vida de Héctor. La ironía final era que para salvar a su cuñado tenía que renunciar a la única oportunidad de salvar a su hija. Se encontraba en una encrucijada imposible, donde cada camino conducía a la pérdida y al dolor. La decisión de robar, tomada en un momento de desesperación paternal, había desatado un efecto dominó de consecuencias catastróficas. El reloj imaginario en su cabeza, que antes marcaba el tiempo de vida que le quedaba a Sofía, ahora era un cronómetro de 24 horas que dictaminaba la vida o muerte de Héctor.
Cada segundo que pasaba escondido era un segundo menos para su cuñado. La pasividad ya no era una opción. El vertedero que había sido su santuario y su escudo, ahora se sentía como una tumba. Tenía que salir, enfrentarlos y de alguna manera intentar sobrevivir a la tormenta que él mismo había desatado. La leyenda del basurero estaba a punto de llegar a su capítulo más sangriento. Con una determinación sombría, comenzó a explicarle a Eladio los inicios de su plan. No era un plan de escape, sino un plan de confrontación. Utilizaría su conocimiento del terreno no para esconderse, sino para tender una trampa. Sabía que era una apuesta de 1 en 1.000.000, un movimiento suicida contra un enemigo abrumadoramente superior en número y armamento. Pero era el único movimiento que le quedaba. La cacería había escalado a un punto sin retorno, y Javier Morales, el hombre invisible, se preparaba para hacerse ver de la forma más ruidosa y peligrosa posible. La decisión estaba tomada. Saldría de las sombras para caminar directamente hacia las fauces del lobo, con el ultimátum pesando como una lápida sobre su alma. Javier Morales supo que la etapa de la huida había terminado de la forma más brutal posible. Ahora, con todas las demás opciones convertidas en cenizas, solo quedaba un camino, el de la confrontación. Su mente, acostumbrada a calcular cargas de tierra y ángulos de compactación, se dedicó a una nueva y terrible tarea: diseñar una trampa mortal. Le explicó el plan a don Eladio en susurros urgentes, dentro del asfixiante contenedor. No era un plan brillante ni sofisticado. Era el plan de un animal acorralado, basado en el único recurso que le quedaba, su conocimiento íntimo del infierno que lo rodeaba. Iba a usar el propio vertedero como un arma. El lugar elegido era una decisión nacida de la lógica y la desesperación: la trituradora. Aquella masiva y oxidada máquina de procesamiento de metales, abandonada en el extremo oeste del basurero, era una catedral de la decadencia industrial. Un laberinto de pasillos metálicos suspendidos sobre fosos oscuros, engranajes, gigantescos congelados por el óxido y túneles de chatarra donde la luz nunca penetraba. Era un lugar peligroso por sí mismo, donde un paso en falso podía enviarte a una caída de 10 metros sobre un lecho de acero retorcido. Los trabajadores le temían, los pepenadores lo evitaban. Para Javier ese miedo era precisamente su mayor aliado. La trituradora era un campo de batalla que anularía los números y el armamento de sus enemigos. Sabía que el ingenio y el conocimiento del terreno no serían suficientes contra hombres armados y entrenados para matar. Necesitaba fuego para combatir el fuego. Con una voz que no le tembló, le hizo a Eladio la petición más peligrosa de todas. Tomó uno de los fajos de billetes de la maleta, una cantidad que le habría permitido vivir cómodamente durante años, y se lo entregó al viejo. «Necesito un fierro, Eladio, una pistola, la que puedas conseguir». Eladio lo miró, sus ojos reflejando la gravedad de la petición, pero asintió sin dudar. La deuda de vida que tenía con Javier estaba a punto de ser saldada con una herramienta de muerte. El viejo desapareció en las sombras, dejando a Javier solo con su decisión. La espera fue una tortura. Cada crujido de la basura, cada grito de un ave nocturna, era un posible enemigo. Finalmente Eladio regresó, no como el pepenador encorvado, sino como un fantasma portador de un destino aciago. Le entregó un bulto envuelto en un trapo grasiento. Dentro había una pistola escuadra, vieja pero bien aceitada, y 2 cargadores extra. Javier la tomó. El peso del arma en su mano se sentía antinatural, una profanación. Sus dedos, acostumbrados a la textura de las palancas y los volantes, rodearon con torpeza la empuñadura. No era un asesino, era un padre, un obrero, pero en la oscuridad de esa noche, bajo la amenaza de una violencia inminente, entendió que para salvar a su familia tendría que convertirse en lo que más temía. El siguiente paso era lanzar el anzuelo. Con la ayuda de Eladio, consiguió un teléfono celular desechable, un quemador, a través de la red de pequeños criminales que habitaban en los márgenes del vertedero. Javier esperó hasta la madrugada y entonces envió un único mensaje de texto a un número que, según los rumores que Eladio había escuchado, pertenecía a uno de los lugartenientes del contador. El mensaje era corto y directo.
Tengo el dinero. Todo. Lo entrego a cambio del taxista, solo su jefe y él, en la trituradora, al anochecer. Si veo a más gente, o algún truco, el dinero se quema y su hombre muere. Era un farol desesperado, pero era el único que tenía. Del otro lado de la ciudad, el contador recibió el mensaje con una sonrisa de arrogancia. La rata acorralada finalmente mostraba su vientre. La petición de un encuentro cara a cara le pareció el último y patético intento de un hombre derrotado por negociar su vida. La ubicación, la trituradora, le causó una gracia sombría. ¿Acaso el basurero creía que ese montón de chatarra podría protegerlo? Consultó. El pronóstico del tiempo. Una fuerte tormenta se aproximaba para la noche. Mejor aún, la lluvia borraría cualquier rastro. Prepara a 3 hombres, los mejores, le ordenó a su segundo al mando. Iremos a recoger nuestro dinero y a cerrar esta cuenta pendiente. Quiero que sea un ejemplo. Su soberbia fue el cebo que se tragó sin dudarlo. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris plomizo, anunciando la tormenta que se avecinaba, Javier y Eladio hicieron los preparativos finales. No prepararon barricadas ni explosivos. Su trampa era mucho más sutil. Usando su fuerza y su conocimiento de la maquinaria, aflojaron los pernos de una pasarela oxidada, dejándola precariamente equilibrada. Colocaron láminas de metal sueltas sobre un foso profundo para crear un falso suelo. Ataron un cable de acero a una pila de chatarra inestable, listo para ser jalado y provocar un derrumbe. No estaban construyendo una fortaleza, estaban afinando un instrumento de muerte, convirtiendo la propia trituradora en un arma viviente que respondía a su voluntad. La tormenta estalló con una furia típicamente sinaloense. Un telón de agua torrencial cayó sobre el vertedero, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo y golpeando las láminas de la trituradora con un estruendo ensordecedor. El viento aullaba entre los engranajes oxidados, creando una sinfonía de gemidos metálicos. La lluvia era su aliada, anulando la visibilidad, ahogando los sonidos y dejando inútiles los drones y cualquier equipo de vigilancia térmica. Javier se posicionó en el corazón de la bestia de acero, sintiendo las vibraciones de la tormenta a través de la estructura. La pistola estaba fajada en su cintura, fría contra su piel. Ya no sentía miedo, solo una calma helada, la calma de un hombre que ha aceptado su destino. A lo lejos, a través de la cortina de lluvia, vio las luces de 2 vehículos acercándose lentamente. Eran ellos. El corazón le dio un vuelco, pero su mano se mantuvo firme. Eladio le dio una última mirada, un gesto de solidaridad silenciosa, antes de desaparecer por una ruta de escape secreta. Su papel había terminado. Ahora le tocaba a Javier. Se agazapó en la oscuridad, el rugido de la tormenta como un tambor de guerra. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Las piezas, oscuras y letales, estaban a punto de entrar en su terreno. Javier Morales, el hombre invisible, esperó, convirtiéndose en un fantasma más dentro de la maquinaria. El contador y sus hombres bajaron de las camionetas, empapados al instante. La magnitud de la trituradora, recortada contra el cielo por los relámpagos, era imponente. El ruido era ensordecedor. «¡Encuéntrenlo!», gritó el contador por encima del estruendo. «Traigan el dinero y tráiganmelo a él, vivo». Sus hombres, armados con rifles de asalto y equipados con linternas tácticas, se adentraron en la estructura, sus haces de luz cortando la oscuridad y revelando un mundo de pesadilla de metal y óxido. Se sentían los cazadores, confiados en su superioridad. No sabían que acababan de entrar en la telaraña y que la araña, paciente y desesperada, ya los había sentido. Javier observaba desde una viga superior, invisible en la oscuridad. Veía sus luces, oía sus gritos ahogados por la tormenta. No sentía el odio de un justiciero, sino la fría determinación de un superviviente. Tenía que separarlos, cazarlos uno por uno. Su plan dependía de que subestimaran el entorno, de que su arrogancia los hiciera cometer errores. El primer sicario caminó directamente hacia la pasarela que Javier había saboteado. El sonido de los pernos cediendo fue devorado por el de un trueno cercano. El grito del hombre fue un eco fugaz en la inmensidad de la tormenta.
Uno menos. La cacería había comenzado, la preparación había concluido. Cada pieza de su plan desesperado estaba en su lugar, cada detalle del terreno memorizado. Javier se movía ahora por las entrañas de la trituradora, no como un hombre, sino como parte de ella, un espíritu vengador, nacido de la basura y la desesperación. La adrenalina cantaba en sus venas, agudizando sus sentidos, el olor a ozono de los relámpagos, el tacto resbaladizo del metal mojado, el estruendo constante que era a la vez su cobertura y su banda sonora. No estaba luchando por el dinero, ni siquiera por sí mismo. Luchaba por la imagen de su hija Sofía y por el rostro aterrorizado de su cuñado Héctor. Y por ellos estaba dispuesto a arrastrar a sus perseguidores al infierno con él. La trampa se había accionado con una simplicidad brutal. El grito del primer sicario fue un eco ahogado, devorado al instante por el estruendo de la tormenta. Abajo, los otros dos hombres armados barrieron la zona con las luces de sus rifles, pero solo vieron la pasarela rota y el abismo oscuro debajo. El contador maldijo por lo bajo, atribuyendo la caída a la estructura podrida y a la torpeza de su subordinado. La arrogancia es un velo que ciega, y en ese momento él estaba completamente ciego a la verdad. No concebía que el basurero fuera capaz de algo más que esconderse. Para él, Javier seguía siendo la presa, sin darse cuenta de que los roles se habían invertido en el momento en que pisaron el metal de la trituradora. Javier sintió un temblor recorrer su cuerpo, la réplica de la violencia que acababa de desatar. No había tiempo para el remordimiento. Desde su posición elevada, tomó una barra de metal suelta y la arrojó lejos, hacia el otro lado de la estructura principal. El objeto golpeó una pila de láminas con un estrépito metálico que, incluso por encima de la tormenta, sonó como un disparo. Tal como lo esperaba, los dos sicarios restantes se giraron hacia el ruido, separándose de su jefe para investigar. «¡Revisen esa zona!», gritó el contador. Fue el error táctico que Javier había estado esperando. El momento en que la disciplina del grupo se rompía por la incertidumbre y la desorientación. Mientras los dos hombres avanzaban con cautela por un pasillo inferior, Javier se deslizó por una escalera de servicio, moviéndose con un sigilo que ni él mismo sabía que poseía. La lluvia y el viento enmascaraban sus movimientos. Llegó al mismo nivel que ellos, justo cuando se separaban para rodear una enorme turbina oxidada. Era su oportunidad. Se abalanzó sobre el hombre que quedó más rezagado. No fue un ataque elegante, fue la embestida desesperada de un hombre luchando por su vida. Lo golpeó en la nuca con la culata de la pistola, y mientras el sicario se tambaleaba, lo empujó con toda su fuerza contra un panel de control lleno de palancas corroídas. El hombre se golpeó la cabeza y cayó inconsciente, deslizándose hacia un foso oscuro. El otro sicario escuchó el ruido sordo y se giró, gritando el nombre de su compañero. La respuesta fue el silencio. El pánico se apoderó de él. Comenzó a disparar a ciegas hacia las sombras, los fogonazos de su rifle iluminando brevemente escenas de pesadilla de metal retorcido. Desde una pasarela superior, Javier vio los destellos. No, era un tirador, pero a esa distancia y con un blanco delatándose a sí mismo, no necesitaba hacerlo. Apoyó la pistola en una barandilla para estabilizar su mano temblorosa. Esperó el estallido de un relámpago que iluminó al hombre como si fuera de día y apretó el gatillo. El disparo de la pistola fue un sonido seco y débil comparado con el trueno que retumbó en ese mismo instante, un requiem perfecto para el hombre que se desplomó sin vida. El contador intentaba comunicarse por su radio, pero solo recibía estática. El silencio de sus hombres era más elocuente que cualquier palabra. La ira reemplazó a la arrogancia. Se dio cuenta, demasiado tarde, de la verdad. Esto no era la rendición de un cobarde, era una emboscada. Había sido atraído a una trampa mortal por un simple obrero. La humillación era un ácido quemándole las entrañas. «Sal de donde estés, maldita rata de basurero», rugió, su voz perdiéndose en la cacofonía de la tormenta. «Puedes matarlos a ellos, pero a mí no. Voy a encontrarte y te voy a desollar vivo». Su amenaza era un intento de recuperar el control, sin saber que ya no tenía ninguno.
En respuesta, Javier tiró del cable de acero que había preparado. En lo alto, la pila de chatarra inestable se tambaleó por un segundo y luego se derrumbó con un estruendo apocalíptico. Una avalancha de metal oxidado y vigas retorcidas cayó en cascada, bloqueando el pasillo principal que servía como ruta de escape. La trampa se había cerrado. El contador estaba atrapado, forzado a adentrarse más en el laberinto, hacia el centro de la trituradora, justo donde Javier lo quería. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, acorralado en un territorio que no conocía y contra un enemigo que se había fundido con él. Finalmente, en el corazón de la máquina, un relámpago iluminó la escena y se vieron. Javier en un extremo de una plataforma, el contador en el otro. Por un segundo, fueron solo dos hombres bajo la tormenta. El contador levantó su rifle, pero el suelo resbaladizo y la sorpresa le dieron a Javier la fracción de segundo que necesitaba. Disparó primero, no para matar, sino para cubrirse. El tiroteo fue caótico y ensordecedor. Las balas rebotaban en las superficies metálicas, zumbando en todas direcciones como avispas furiosas. Javier no se quedaba quieto, corría, se agachaba y se deslizaba, usando cada columna, cada motor y cada rincón oscuro como cobertura, un fantasma en su propio campo de batalla. La superioridad del armamento de él. Contador era evidente, pero su frustración lo hacía impreciso. Disparaba ráfagas largas y descontroladas, mientras que Javier disparaba tiros únicos y calculados, más para desorientar que para impactar. Sin embargo, en medio del caos, una de esas balas perdidas encontró su blanco. Un dolor agudo y ardiente explotó en el hombro izquierdo de Javier. El impacto lo lanzó contra una pared de metal y la pistola se le cayó de la mano entumecida. El sabor a sangre y a miedo llenó su boca. Estaba herido, vulnerable, y su enemigo avanzaba hacia él con una sonrisa triunfante en el rostro. Mientras el contador se acercaba para dar el golpe de gracia, una de sus balas perdidas impactó en una vieja caja de fusibles en la pared. Una lluvia de chispas naranjas cayó sobre un charco de aceite y refrigerante que se había acumulado durante años en el suelo. Con un silbido, las llamas prendieron. Un fuego químico, de un color antinatural, comenzó a extenderse rápidamente, lamiendo la base de la maquinaria y avanzando peligrosamente hacia el rincón, donde Javier había escondido las maletas con el dinero. Un nuevo enemigo, incontrolable y voraz, había entrado en la lucha, amenazando con consumir todo. El dolor en su hombro era cegador, pero la visión de las llamas acercándose al dinero, la única esperanza de Héctor y Sofía, le dio un último impulso de adrenalina. Ignorando a el contador, que se detenía desconcertado por el fuego, Javier se lanzó no hacia su pistola, sino hacia una enorme palanca de activación manual en un panel de control cercano. Estaba oxidada y atascada, pero reunió toda la fuerza que le quedaba, la fuerza de un hombre que lo había perdido todo, y tiró de ella hacia abajo con un grito de dolor y esfuerzo. Con un chirrido que protestaba por décadas de inactividad, algo en las entrañas de la trituradora despertó. Un gigantesco brazo hidráulico, parte de la antigua cinta transportadora de chatarra, se sacudió y comenzó a descender con una fuerza imparable. El contador, que estaba directamente debajo, levantó la vista con horror, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El brazo de acero, del tamaño de un coche pequeño, lo aplastó contra el suelo metálico con un sonido húmedo y final. No fue un acto de puntería, sino de pura desesperación. Un último recurso que transformó la propia máquina en el arma del juicio final. El jefe de la célula, el hombre que se creía un dios, había sido ejecutado por la misma chatarra que despreciaba. En medio del creciente infierno, con el hombro sangrando profusamente y el humo llenando sus pulmones, Javier se arrastró hacia las maletas. El fuego ya había alcanzado dos de ellas, las llamas devorando los fajos de billetes con una avidez espantosa. Logró agarrar la tercera maleta, la que estaba más alejada, y la arrastró consigo. Cada movimiento era una agonía. Se abrió paso a través de una salida de emergencia que conocía, tropezando y cayendo, hasta que finalmente salió de la trituradora. Cayó de rodillas en el lodo,
bajo la lluvia purificadora, con una maleta de dinero en una mano y el dolor de una vida destrozada en la otra. Había sobrevivido, pero el precio era incalculable. La lluvia torrencial, que había sido su aliada en la batalla, ahora era una manta helada que amenazaba con robarle las últimas fuerzas. Javier se arrastró por el lodo, con la maleta actuando como un ancla y un dolor punzante irradiando desde su hombro herido. Cada aliento era una bocanada de aire y agonía. La trituradora en 1906 llamas a su espalda era una pira funeraria para los hombres que lo habían casado y para la vida que una vez conoció. En el punto de encuentro acordado, una vieja caseta de bombas abandonada, la silueta de don Eladio se materializó en la penumbra. El viejo pepenador no dijo nada, simplemente observó la sangre que empapaba la camisa de Javier, la maleta en su mano y la mirada de ultratumba en sus ojos, y lo comprendió todo. Antes de que Javier pudiera hacer la pregunta que le quemaba la garganta, Eladio le dio la primera noticia que importaba. Su red de informantes, los oídos invisibles del vertedero, ya había esparcido el rumor. El taxista, Héctor Ramírez, había sido liberado. Lo arrojaron desde una camioneta en una calle solitaria en las afueras de la ciudad, golpeado y aterrorizado, pero vivo, con la célula del contador repentinamente silenciada y su líder desaparecido en acción. La orden de ejecutar al rehén nunca llegó. El eslabón de mando se había roto. Fue la primera y amarga victoria de Javier, un destello de luz en una noche de oscuridad infinita, la confirmación de que el sacrificio de Héctor no había sido en vano. Eladio lo llevó a su verdadero refugio, una madriguera excavada bajo una montaña de neumáticos compactados, un lugar que ni el diablo podría encontrar. Allí, a la luz de un candil, el viejo se convirtió en un cirujano de campo. Con aguardiente barato como desinfectante y unas pinzas esterilizadas al fuego, le extrajo la bala del hombro. El dolor fue tan intenso que Javier casi se desmayó, mordiendo un trapo para no gritar. Eladio le cosió la herida con hilo de pescar y le aplicó un emplasto de hierbas de olor fétido. Era una medicina brutal, primitiva, pero era la medicina de los supervivientes, y en ese momento Javier era uno de ellos, aunque apenas pudiera creerlo. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose por las grietas del refugio, Javier abrió la maleta. La visión del dinero ya no le producía vértigo ni codicia. Ahora, cada fajo de billetes estaba manchado con el recuerdo de la violencia, la sangre y el fuego. Era una fortuna, sí, más que suficiente para la cirugía de Sofía y para asegurar el futuro de su familia. Pero también era una marca, un estigma, era el precio de su alma. Contempló el dinero no como una recompensa, sino como la última pieza de un rompecabezas infernal que debía colocar en su lugar antes de desaparecer para siempre. El dinero ya no era una solución a sus problemas, era la última obligación que le quedaba en la vida. Sabía que no podía simplemente aparecer con el dinero o enviárselo a su esposa. El cártel, aunque herido en su orgullo, no era estúpido. Rastrearían el origen de una suma tan grande. Necesitaba un fantasma, un intermediario que pudiera hacer llegar los fondos sin dejar rastro. Le explicó el problema a Eladio, quien, tras un largo silencio, asintió. El mundo del reciclaje y la chatarra tenía sus propias y oscuras conexiones. Conocía a un hombre, un coyote de finanzas, especializado en mover grandes sumas de dinero sucio, convirtiéndolo en donaciones anónimas o inversiones legítimas. Era un servicio caro y peligroso, pero era la única opción viable. El momento de la despedida llegó con la crudeza del amanecer. No hubo abrazos ni palabras emotivas. Eran hombres forjados en un mundo que no permitía sentimentalismos. Eladio le dio a Javier ropa limpia, algo de comida y un vendaje nuevo. Al sur, fue el único consejo que le dio. Cruza un par de estados. Piérdete, nunca vuelvas. Javier asintió con la garganta anudada. Le ofreció a Eladio una parte del dinero, pero el viejo la rechazó con un gesto de la mano. Su deuda estaba pagada. Se dieron un último y firme apretón de manos, la callosidad de sus pieles transmitiendo todo lo que no se decía. Luego Javier se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Escondido en la parte trasera de un camión que transportaba vigas de acero, Javier abandonó Culiacán. A través de un hueco en la lona,
Vio cómo las luces de su ciudad, el único hogar que había conocido, se encogían en la distancia hasta desaparecer. Cada kilómetro era una puntada que lo separaba de su pasado, de su identidad, de Sofía. El traqueteo del camión era una tortura para su hombro herido, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de su exilio. Se había convertido en una apátrida en su propia tierra, un fantasma huyendo de sus propios recuerdos. Javier Morales había muerto en esa trituradora en llamas. El hombre que viajaba en ese camión era solo una sombra. Pasaron varias semanas. En una ciudad fronteriza, polvorienta y anónima, Javier, ahora con una barba crecida, el pelo más largo y la piel tostada por el sol, se encontró con el contacto de Eladio. Fue un encuentro tenso en la trastienda de una llantera. El intermediario era un hombre sin rostro, de mirada vacía y profesional. No hizo preguntas. Javier le entregó una bolsa con la mayor parte del dinero y una carta con instrucciones precisas. Crear un fideicomiso anónimo a nombre de su hija, Sofía Morales, para gastos médicos ilimitados. El hombre contó una pequeña parte, asintió y se marchó. El destino de su sacrificio ya no estaba en sus manos. Días después, desde un café internet en otra ciudad perdida, leyó una pequeña nota en el periódico digital de Culiacán. Una fundación de beneficencia local había recibido una donación anónima sin precedentes, destinada a cubrir los tratamientos de niños con enfermedades crónicas, destacando el caso de una niña llamada Sofía Morales, cuyo trasplante ahora estaba completamente garantizado. Javier sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio abrumador y una tristeza infinita. Lo había logrado, había cumplido su promesa. La motivación central que lo había llevado a ese infierno finalmente se había satisfecho. Su hija iba a vivir, pero el alivio fue efímero, reemplazado por un vacío existencial. Había ganado la guerra por la vida de su hija, pero el precio había sido su propia vida. Estaba condenado a la soledad, a una existencia anónima en los márgenes de la sociedad. Nunca podría ver a Sofía recuperarse, nunca podría volver a abrazar a su esposa. Su nombre, Javier Morales, figuraba ahora en una lista de personas desaparecidas en Culiacán. La versión oficial, filtrada discretamente por el propio cártel para evitar la humillación, hablaba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales en el vertedero, donde varios cuerpos, incluido el de un presunto operador financiero, fueron encontrados calcinados. Para el mundo, Javier Morales había sido una víctima colateral, un obrero que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su familia, aunque devastada, eventualmente recibiría la noticia de su accidente de trabajo. Era una mentira cruel, pero era una mentira que los protegería. En un cuarto de hotel barato a miles de kilómetros de distancia, el hombre que antes era Javier sacó la única foto que conservaba, una imagen arrugada de Sofía y su esposa, sonriendo en un parque. La miró por última vez memorizando cada detalle y luego le prendió fuego con un encendedor. Observó cómo la imagen se convertía en ceniza, el último vínculo con su pasado. El sacrificio era total. Para asegurar el futuro de su familia, tuvo que borrarse de su presente y de su pasado. El dinero había comprado la salud de su hija, pero le había costado su identidad, su nombre, su historia. Se había convertido en un susurro, en una sombra, en un hombre sin rostro que caminaría para siempre por las calles de un exilio autoimpuesto. La libertad de Sofía había sido forjada con los barrotes de su propia jaula perpetua. Había pagado el precio más alto posible, no con su vida, sino con la pérdida de ella. Un destino quizás aún más cruel. 5 años después, en un parque soleado de Guadalajara, una joven de 17 años llamada Sofía reía a carcajadas mientras corría detrás de un balón de fútbol con sus amigos. Su rostro, antes pálido y surcado por el dolor, ahora estaba lleno de color y vida. Se movía con la energía y la gracia de alguien a quien se le ha dado una segunda oportunidad y se niega a desperdiciar un solo segundo de ella. El trasplante había sido un éxito rotundo. Vivía con su madre bajo un nuevo apellido, en una ciudad nueva, construyendo un futuro que años atrás parecía una fantasía imposible.
La enfermedad era solo un mal recuerdo, una historia de una vida pasada que ya no le pertenecía. En la mente de Sofía y su madre, Javier, Morales era un recuerdo sagrado y doloroso. Creyeron la historia oficial que se les contó: un trágico accidente de trabajo en el vertedero, una explosión de gas metano. Lo recordaban como un padre y esposo amoroso, un héroe de la clase trabajadora cuyo sacrificio final, de alguna manera, pareció desencadenar el milagro que salvó a su hija. La llegada de la donación anónima, poco después de su muerte, fue vista como una intervención divina, una última bendición del hombre que las había amado por encima de todo. Vivían con su recuerdo, honrando al hombre que creían muerto, sin conocer la verdadera y terrible naturaleza de su sacrificio. A casi 1000 kilómetros al sur, en un pequeño pueblo pesquero en la costa de Oaxaca, un hombre callado, conocido como Mateo, remendaba redes con manos expertas pero marcadas. Su espalda seguía encorvada, pero sus ojos eran diferentes. Constantemente alerta, escaneando el horizonte, analizando a los extraños. Era un hombre anónimo, respetado por su ética de trabajo y su silencio. Nadie sabía de dónde venía ni qué historias se escondían detrás de su mirada melancólica. El hombre que había sido Javier Morales había encontrado no la paz, sino el camuflaje perfecto. Su vida era una rutina monótona, un exilio autoimpuesto donde la ausencia de pasado era su única forma de protección. Las cicatrices que llevaba no eran solo las de la bala en su hombro, que le dolía con la humedad del mar. Las heridas más profundas eran invisibles. Se despertaba en la noche con el olor a humo y metal quemado en su memoria. El sonido de una camioneta acercándose demasiado rápido lo hacía tensarse. Había aprendido a vivir como un fantasma, sin establecer lazos, sin permitir que nadie se acercara demasiado. Había sobrevivido a la cacería del cártel, pero en el proceso se había convertido en su propio carcelero, encerrado en una prisión de soledad y recuerdos, vigilando perpetuamente un pasado que nunca dejaría de perseguirlo. Una vez al año, en el aniversario de su desaparición, viajaba al pueblo más grande, y en un café internet, con manos temblorosas, buscaba noticias de Culiacán. No buscaba su propio nombre, sino el de la fundación que había ayudado a Sofía, o alguna nota social donde, con suerte, apareciera una foto de una estudiante de preparatoria destacada. Esos breves vistazos digitales a la vida que había comprado para su hija eran su único consuelo, una tortura agridulce que se permitía para recordar por qué había renunciado a todo. Era un padre fantasma, observando el crecimiento de su hija a través de la fría pantalla de un monitor, un espectador invisible de su propia felicidad perdida. Mientras tanto, en Culiacán, la historia de lo que realmente ocurrió en la trituradora se había transformado. La versión oficial nunca convenció a los que vivían en los márgenes, los pepenadores, los chatarreros, los trabajadores del turno de noche. Ellos sabían que algo más había pasado. Vieron las camionetas negras, sintieron el miedo, escucharon los rumores sobre el dinero perdido. Los susurros comenzaron en las cantinas más sórdidas y alrededor de las fogatas del vertedero, y con el tiempo, esos susurros se convirtieron en una leyenda, una pieza del folclore oscuro de la ciudad. El nombre de Javier Morales se desvaneció, pero nació la figura de El Basurero. En la leyenda, ya no era un simple obrero, sino una especie de espíritu del lugar, un hombre invisible que encontró una fortuna del narco y cuando lo cazaron, hizo que el propio vertedero se los tragara. La historia se contaba con una mezcla de miedo y admiración. Se decía que usó túneles secretos, que comandaba ratas del tamaño de perros y que la tormenta de esa noche no fue casualidad, sino que él mismo la había convocado. La verdad se había disuelto, dejando solo la potente esencia del mito. Para los miembros del cártel y para los jóvenes aspirantes a sicarios, la leyenda se convirtió en una advertencia. Era un recordatorio humillante de que el poder absoluto no existe, que el desprecio por el hombre común podía tener consecuencias imprevistas y letales. Hablaba de la arrogancia de un jefe que fue devorado por un montón de chatarra y de un enemigo que no pudieron ver ni encontrar. El basurero se convirtió en el hombre del saco para los criminales,
Un fantasma que probaba que en Culiacán incluso la basura podía tener dientes y defender su territorio. Pero para la gente común, para los invisibles como lo había sido Javier, la historia se convirtió en un faro de esperanza improbable. Era un cuento de David y Goliat con un giro sinaloense. El basurero era la prueba de que un hombre, armado solo con su ingenio y una motivación pura, podía enfrentarse al monstruo y no solo sobrevivir, sino ganar en sus propios términos. No era un santo, pero era uno de los suyos, un hombre que surgió de la nada, desafió al poder más absoluto y luego, en lugar de reclamar un trono, simplemente desapareció, habiendo tomado solo lo que necesitaba para cumplir su único y verdadero propósito. En una noche cualquiera en Culiacán, un viejo pepenador, con el rostro iluminado por el fuego de un tambo, podría contarle la historia a un grupo de jóvenes. Dicen que no se fue, diría, bajando la voz. Dicen que todavía anda por aquí cuidando el vertedero, que si te metes con los de abajo, si abusas del que no tiene nada, quizás una noche te lo encuentres a ti también. La leyenda ya no era sobre un hombre, era sobre la justicia, una justicia extraña y salvaje nacida del lugar más olvidado de la ciudad. Lejos, muy lejos de allí, el hombre que fue Javier Morales caminaba por la orilla del mar mientras el sol se hundía en el Pacífico, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Sofía salía del cine con sus amigos, su risa clara y fuerte resonando en la noche de la ciudad. La inmensa distancia física entre ellos, el padre fantasma y la hija renacida, era el testimonio silencioso y eterno del precio que él había pagado. Una vida de soledad a cambio de una vida de plenitud. Así termina la crónica de Javier Morales, un nombre borrado por el miedo y el tiempo. Su historia es un testamento brutal sobre la fuerza del amor paternal, capaz de transformar a un hombre ordinario en una fuerza de la naturaleza. Puede que nadie recuerde ya su rostro, pero su legado perdura, grabado a fuego en dos lugares dispares, en el latido sano y fuerte del corazón de su hija y en la leyenda susurrada en la capital del narco. La inolvidable historia del hombre invisible que surgió de la basura, desafió a los reyes del infierno y se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco imperecedero de su increíble y trágico coraje.